Buenas noches a todos los colegas. Vamos a tratar de hacer esto una presentación basada en el conocimiento que ustedes también tienen, ¿no? Sí, evaluación participativa de vulnerabilidades y capacidades. Gracias, Marcelo. La segunda en realidad palabra lo define, ¿no? Participativo. Y justamente se trata de aplicar esta herramienta de forma participativa donde puedas tener, a través de esta puedas identificar la vulnerabilidad que pueda tener un grupo, una comunidad, un conjunto de personas y al mismo tiempo, al haber identificado esta vulnerabilidad, también identificar su propia capacidad, porque no se trata de inventar cosas, sino más allá de lo que tienes para poder contrarrestar y de alguna manera reducir en este caso, la vulnerabilidad basado en una estrategia de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, ya estoy metiendo la palabra gestión de riesgo. ¿Y por qué será importante esta herramienta, el EPBC, en un proceso de gestión de riesgo o en un concepto de gestión de riesgo? Y para esto vamos a tratar de explicar por qué, del uso de este instrumento, pero al mismo tiempo es menester explicar que cuando hablamos de gestión de riesgo y la aplicación de esta metodología específicamente está orientado al concepto de medios de vida. Marcelo, que tiene bastante experiencia, le voy a pedir más o menos que nos diga en su concepto qué se entiende por medios de vida. Adelante, Marcelo, por favor. Gracias, Víctor. Sí, el enfoque de medios de vida está referido a un análisis integral que se tiene que hacer a partir de 5 capitales, como se denomina, ¿no? El capital humano, capital social, el capital natural, el capital financiero y el capital físico. Este estudio de medios de vida quiere establecer cuál de ellos se vería afectado o cuál de ellos pudiera necesitar mayor atención en un contexto normal y en un contexto de una situación adversa, ¿no? Entonces, ese estudio de vida tiene ese objetivo de determinar en función a los capitales humanos cómo una comunidad puede desarrollar. Entonces, si entendemos aquello, este gráfico trata de mostrar, colegas, por ejemplo, qué ocurre en torno a los 5 capitales que describe Marcelo, que acaba de darnos. Entonces, ahí, en punto de partida, tenemos un contexto de vulnerabilidad. ¿Y cuáles son los principios? Esto nos orienta a cuáles son los principales problemas y el por qué ocurren estos problemas. Entonces, si quisiéramos comprender aquello, los principales problemas podrían ser los temas que acoge a la comunidad, los riesgos a los que se enfrenta la misma comunidad. Entonces, tiene que ver con esta mirada, pero al mismo tiempo, cómo se gana la vida las personas de esta comunidad. Cuando habla claramente, cuando los 5 componentes, pero en facilito estoy tratando de que se entienda el cuál es su fuente de ingreso, ¿no? Cómo los riesgos afectan a la comunidad en su totalidad y sus grupos específicos. Puede que la afectación, por ejemplo, de un riesgo puede ser a todos, como también parcialmente. Por ejemplo, el tema de inundaciones en una zona no es una afectación total. Normalmente las comunidades que están alejados a los ríos o están en la parte alta, si bien tienen una afectación a través de la lluvia, más normalmente no ocurre inundaciones, entonces no hay una pérdida como aquellas que tienen asentado en las riberas del río, en las orillas del río. Entonces, esto tiene que ver con una parcialidad o totalidad de afectación. Otra de las cosas que
tenemos que entender en este contexto de la vulnerabilidad es el por qué afectan a la comunidad de dicha manera, cómo es que logran, digamos, impactar en la misma comunidad. Por eso es importante el contexto de vulnerabilidad que hace que ocurran choques, tendencias, temporalidad que hace a este contexto en un determinado territorio. Ahora, ¿a qué activos que influyen? Si miráramos en esa descripción que Marcelo nos decía y llevado al concepto, ¿qué serían? Justamente es bueno ir identificando estos 5 capitales. Estos 5 capitales nos van a ayudar a determinar qué, las capacidades con que cuenta o los que pueda ayudar a enfrentarse a estos problemas. Por ejemplo, si habláramos en físico, tendríamos si tiene acceso fluvial, carretero, no sé, tiene buena infraestructura. Entonces, eso puede en alguna medida mitigar o contrarrestar toda esta afectación de vulnerabilidad que tiene. Lo mismo en la parte financiera, lo mismo en lo natural, conocer el entorno natural y cómo podríamos aprovechar para enfrentar estos riesgos, nos permite, y en lo humano, definitivamente, si uno está capacitado, tiene las condiciones para responder, pues da lugar a que contrarresten. Entonces, y si seguimos en la figura, ¿cuál es la influencia y cuál es el acceso? En realidad, esto es de ida y vuelta sobre estructuras y procesos de transformación. Tenemos en una comunidad un contexto vulnerable que hace a la vulnerabilidad. Tenemos la medición de capacidad basado en los medios de vida. Ahora, esto llevemos a un escenario de estructuras, de procesos de transformación. Cuando hablamos un poco de los proyectos, es ahí donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque lo que vayamos a hacer a nivel de comunidad casi se vuelve una actividad de primera respuesta o de primera acción. Entonces, las comunidades lo único que van a necesitar es un poco de orientación y la identificación propia, que lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo hacemos que esto llegue? Ese es nuestro trabajo de facilitación a cambio de estructuras. Por ejemplo, ustedes en tema de gestión de riesgo están construyendo políticas públicas, quieren hacer leyes normativas, quieren dejar capacidades instaladas en los gobiernos municipales. ¿Y esto por qué será? Porque justamente han podido identificar o bien el proyecto y está escrito como producto, o en la misma zona o en el proceder a la hora de entrar a las comunidades, al municipio, hemos podido identificar las falencias que existen y cómo podríamos ayudar a fortalecerlos. Eso se llama cambio en las estructuras o procesos de transformación. Y si hablamos de estructuras, tienen que ver con niveles de gobierno y el sector privado. Cuando hablamos de estos dos espacios, es donde generamos buenas acciones, buenas prácticas que puedan ponerse en ejercicio de forma general y que pueda, por ejemplo, en el caso de gestión de riesgo, las pruebas piloto o las obras piloto o las acciones piloto puedan ser difundidas en los diferentes escenarios y puedan ser adoptados por otros. Hasta ahí espero me entiendan. Y esto se transforma, por ejemplo, en leyes, políticas, lo que les dije, culturas, instituciones, parte de un proceso que sigue construyendo estructuras. Por otro lado, tenemos a la estrategia en materias de medios de vida. ¿Por qué? Porque en algún momento, si tengo esto que estoy haciendo, ya vemosle en el altiplano, en Chiquitanía, o en Zurich, en la parte de Mayasa, o en la zona de Río Beni, pensamos, ya, perfecto, vamos a hacer esto, hemos identificado su vulnerabilidad, tenemos claro los medios de vida, el cual vamos a trabajar y eso y al mismo y están cumpliendo prácticamente en Rurrenabaque lo que es la unidad de gestión de riesgo se va a volver en dirección.
Entonces ya lo están creando la ley. Eso es un avance muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que las personas técnicas que pudieron asumir cierta dirección ahora están, todo lo que han aprendido lo están aplicando en una construcción de políticas públicas. Mire cómo en algún momento a veces decimos, pucha, formar recurso humano, dejarlo ahí, a veces perdemos el tiempo. No, en algún momento estos se vuelven en actores importantes y esos son los que hacen cambio. Entonces, estamos avanzando en este proceso. Antes, toda esa zona, prácticamente el 2014, nos desnudó en la situación de la inundación, la debilidad estructural que tenían las instituciones. Y al mismo tiempo nos permitió con el tiempo a identificar los medios de vida, los 5 componentes, eh, y a partir de ahí entender la lógica de cómo funciona este sistema. Y ahora poco a poco estamos atacando a la estructura. Pero si lográramos allí, no sería suficiente. Ahora hay que materializar estos logros hacia un sueño. ¿Cómo quisiéramos mañana? ¿Cómo quisiéramos que mañana esté nuestra zona, nuestras comunidades, el municipio como tal? Entonces ahí claramente un ejemplo vago, queremos que esté con más ingresos, queremos que haya un aumento en el bienestar, un descenso de la vulnerabilidad definitivamente, una mayor seguridad alimentaria, un uso más sostenible de la base de recursos naturales. Entonces, si me han podido entender, prácticamente describe este proceso lineal hacia dónde queremos llegar. Entonces, por tanto, no es una acción, la conformación de una ley no se termina, no es el fin en realidad, no es la etapa, la cúspide que logra a sellar un proceso, más bien es el medio catalizador para llegar a esta etapa de logros en materia de medios de vida. Ese es el cambio. Y cuando hablamos, por ejemplo, ambiciones de cambio en lo institucional, a veces nos confundimos, ¿no? Pues ambiciones de cambio, ¿qué quieren decir estos ambiciosos? ¿Qué quieren hacer? Entonces, hacia dónde queremos empujar un sistema es nuestro trabajo. ¿Por qué me he detenido un poco en esta lógica, en esta explicación? Porque es menester entender esto, porque todo lo que vayamos a hablar en adelante de lo que es la herramienta propiamente dicha puede ser aplicado en la construcción de un proyecto, en la movilización de una comunidad y un proceso de implementación como punto de partida de un proyecto, y finalmente puede ser también sujeto a una construcción de un sueño aplicable. Entonces, por eso es importante parar un poco en esto de entender la importancia de medios de vida y en qué consiste. Y claramente Marcelo ha podido definir el concepto como tal, pero operativamente cómo es este proceso es lo que muestra de alguna manera este gráfico, tomando como claves el capital humano, el capital natural, el capital financiero y el capital físico y el capital social, ¿no? Entonces, perdón, esta cosa. Vamos a la siguiente. Ya entrando, si no sé si tienen, me interrumpen más, colegas, si tienen alguna consulta. Ahora, ¿qué es el EPBC como tal? El EPBC es una herramienta práctica, participativa, como decíamos hace rato con Marcelo, que permite analizar los problemas y encontrar sus propias soluciones de las comunidades. En la vida nosotros hacemos EPBC, pero justamente trata de ser una herramienta bastante práctico y es muy ágil y muy útil y se puede volver compleja en función de lo que uno plantea como objetivo. Pero al ser una herramienta, tiene, yo diría, 2 momentos que le hacen a esta herramienta útil. Un momento donde tomas la fotografía, donde haces un diagnóstico participativo, recoges la información y toda esta información, después de sufrir un proceso de sistematización, de
de evolución, de pacto con la misma comunidad, luego se vuelve en plan de acción, justamente es la etapa en la cual la herramienta ayuda a consolidar, escuchando a todos los componentes o a las partes que involucran, para llegar a ese plan de acción que hace que todo el mundo al mismo tiempo se vea identificado y por otro lado lo operativice. Y es una herramienta tan sencilla que a veces nosotros nos complicamos. ¿Por qué? Porque aterrizan un plan de acción y a partir de ahí simplemente es hacer seguimiento para el cumplimiento. Y esto, colegas, en las comunidades siempre lo han hecho. Ahí está nuestra facilidad y lo que pasa es que a veces tenemos una mentalidad académica y pensamos que nosotros llevamos la solución a las comunidades y no es así. Las comunidades antes en las reuniones analizan sus problemas. Ellos saben que realmente falta. Les voy a poner unos ejemplos así bien básicos, ¿no? Saben que a ellos les falta agua, saben que a ellos les falta procesos productivos, les falta capacitación, les falta escuela, les falta electricidad, absolutamente todo. Y antiguamente, cuando era una organización orgánica, sindical, se podría decir, estas cosas lo plasmaban y lo llevaban a sus libros de actas. Y en muchos libros de actas que uno lee, está ahí, incluso con responsabilidades que delegan a comisiones que se han formado, digamos, a la directiva o a los dirigentes que en ese entonces les delegaba la base a hacer procesos de gestión. Entonces, eso estaba en sus libros de acta. Y como nosotros somos académicos, técnicos y demás, lo que hacemos es pintarlo en bonito y lo llevamos, por ejemplo, como en esta fotografía, a un banner para que todo el mundo esté. Pero más allá de qué tipo de material utilizamos, es el comprender, el identificar, el ser incluido y el compromiso como tal lo que hace éxito a esta herramienta de trabajo. Hasta ahí espero que no haya, bueno, si hay preguntas me lo digan. Entonces, si eso es así, el propósito de aplicar un EPBC, y ahí muchos de los colegas en el camino lo distorsionaron, ¿no? En algún momento he visto aplicados a un EPBC como los antiguos métodos de diagnóstico rural rápido, donde entrabas y hacías un par de preguntas y te salías y pensabas que conocías la comunidad y ese era supuestamente tu herramienta de trabajo, pero ahí la diferencia es que el técnico sabía lo que la comunidad le faltaba y sugería o inducía a que la comunidad haga según lo que él percibe la problemática o las prioridades identificadas. En este caso del EPBC no, es al revés. Es la comunidad quien identifica, es la comunidad quien pone la solución, es la comunidad quien ejecuta, es la comunidad quien monitorea. ¿Ayudado por nosotros por el tipo de proyectos? Sí, totalmente. ¿Somos facilitadores del proceso? Puede ser, pero nosotros no resolvemos absolutamente nada. He ahí, si lográramos empoderar al 100%, he ahí la sostenibilidad de este tipo de herramientas con una herramienta que ya lo practican, simplemente lo que estamos haciendo es organizar, ordenar y tratar de sistematizar este proceso que en las comunidades normalmente ocurre. Simplemente el EPBC es eso. ¿Y cuál es el propósito en realidad de esto, de aplicar? Es identificar justamente lo que les decía, las vulnerabilidades claves de una comunidad, el comprender cómo los miembros de la comunidad perciben estos riesgos y amenazas a sus vidas y sus propios medios de subsistencia. Si yo estoy en el altiplano, sé que si este año he sembrado 1 hectárea de papa y viene la helada, pucha, estoy listo porque es mi medio de vida y por tanto, si el año pasado no he hecho chuño ni he hecho tunta, por tanto no voy a tener que comer. Entonces tengo que prepararme para ir a buscar, digamos, vendiendo mi mano de obra en otro lado y con eso comprar el alimento base que es propia de estas comunidades. Entonces,
tiene que comprender cómo le afecta en realidad, cómo es su percepción frente a estos riesgos y amenazas. Pueden ser climáticas, ahora se habla de riesgos ocultos o de riesgos sociales que pueden ser un paro, cómo me afecta a mí, o cómo me afecta, por ejemplo, si he hecho en el altiplano, si he hecho una mejora de ganadería, he hecho una inversión y de pronto estoy produciendo leche y queso y de pronto viene un bloqueo, ¿qué hago? Lo transformo en queso, trato de guardar hasta que se levante el bloqueo, pero si el bloqueo no me permite salir de la zona, entonces tengo que regalar o comer o hacer un mercado, rematarlo prácticamente en la misma comunidad. Entonces, todo eso lo tienen en realidad como conocimiento, pero ahora lo que estamos tratando con el EPBC es eso, simplemente empaquetarlo como comprender como parte de su propia vida, identificar claramente estos riesgos y amenazas y cómo, especialmente, cómo afectan en eso. El otro es analizar los recursos, o sea, qué capacidades tienen disponibles para abordar o reducir estos riesgos. Entonces, por ejemplo, en la zona, como les decía, yo puedo ser productor de queso, entonces no puedo sacar a La Paz ni al Alto ni nada, entonces ¿qué voy a hacer? No lo voy a echar a perder. Entonces tengo el mercado local que también está requiriendo de alimentos, entonces pongo pues en venta, ofrezco. Entonces ya tengo ingresos por lo menos para recuperar el costo productivo, el que invierto para producir eso. No tendré un margen de ganancia, pero prefiero hacer esto a perderlo. Entonces, por un lado. Por otro lado, si cualquier ejemplo que hagamos siempre tiene que ver con el entorno, el contexto. ¿Cuál es mi capacidad? De pronto, por ejemplo, puedo hasta donar para el desayuno escolar, si fuera el ejemplo que estamos tocando. Entonces, es importante analizar con qué cuento, ¿no? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Cuál es mi capacidad personal, familiar, comunal? Ese es lo que en realidad, si conocemos esto, identificamos y cómo nos afectan los riesgos, combinamos aquello, a eso se le denomina gestión de riesgo. Y si quisiéramos hablar de concepto de resiliencia, ese juego de dos palabras es básicamente lo que hace a la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia en forma facilito, se podría decir, es que yo necesito bajar la vulnerabilidad generando generando estrategias en realidad de gestión de riesgo. Genero estrategias de gestión de riesgo, estos hacen que baje la vulnerabilidad, eso lleva a un proceso en el cual me permite a mí recuperarme, y esa es la construcción básicamente en facilito de la resiliencia como tal. Pero todo bajo el principio de gestión de riesgo, ¿no? Perdón. Y el otro, que el porqué del propósito de aplicar el EPBC es ayudar a la comunidad a desarrollar un plan de acción para hacer frente a las vulnerabilidades y riesgos identificados. Hemos dicho, ¿no ve? En el gráfico de medios de vida, primero identificamos las vulnerabilidades. Ahora comprendemos cómo estos riesgos y amenazas afectan a mi vida y a mis medios de vida. Analizamos con qué tipo de recursos cuento, y con todo eso, con la mezcla de eso, ¿qué hago? Hago un plan de acción. Hago que la comunidad cuente con este plan de acción y esta comunidad enfrente a estas vulnerabilidades y riesgos que lo hemos identificado en el proceso. Está claro porque esto, básicamente el EPBC es esto, esos 4 propósitos que se los he planteado: identificación de vulnerabilidades, comprender comprender cómo los miembros de la comunidad perciben los riesgos y amenazas y cómo los afectan, analizar con qué recursos, capacidades, cuenta, y cómo a partir de ahí se construye un plan de acción. Básicamente el EPBC es eso. Y como les digo, en algún momento lo han distorsionado los colegas. Me preguntan si es que hay. ¿Cómo aplicar el EPBC? Ahora en términos operativos. Esto es un proceso metodológico secuencial, pero acá tampoco nos vamos a desgarrar las vestiduras cuando queremos facilitarnos el proceso.
cuando queremos facilitar un proceso metodológico. Otro, por ejemplo, que podría mencionar, tal vez, digamos, ustedes conocen, es el famoso campesino a campesino, o sea, una metodología que funciona, pero no de forma técnica, sino con formación de promotores que lo puede aplicar la misma comunidad, con liderazgos, todo eso es, por ejemplo, una metodología participativa de construcción y de elaboración de planes, es esta metodología campesino-campesino, ¿no? Que utiliza, por ejemplo, bastante el intercambio de experiencias, bastante los testimonios, bastante la influencia y la construcción del liderazgo. ¿Por qué les digo la diferencia? Por ejemplo, en lo académico podemos tener desde por ejemplo, de cómo identificar problemas y cómo resolver FODAs, herramientas como esto, la teoría del cambio, hasta el marco lógico lo puedes adaptar. O sea, lo puedes hacer, pero a nivel de comunidad, esa misma academia llevar para que ellos lo apliquen, a veces es un poco complicado. Entonces, ver herramientas realmente participativas, por eso la palabra primerita que les he dicho, qué es lo que significa y cómo este instrumento puede ayudarnos, es que esto, además de ser nuestra herramienta de trabajo que nos facilite procesos, es cómo en su aplicación podemos encontrar resultados que a veces nos cuesta. Aplicando EPBC puedes tener una llegada, puedes tener incluso una empatía, una identificación con el mismo proyecto, contigo mismo, y también lo puedes lograr de forma individual, entrando, reuniéndote, sacando información, sacando encuestas, que te va a demorar un poco, pero a veces a veces te genera resistencia, como que la gente dice, ay, otra vez nos vienen a estudiar, a esto nos han llamado. En cambio, cuando tú promueves a un análisis interno, a una búsqueda de ellos mismos en su propia necesidad y les motivas un poco a encontrar la solución, y si eso le llevas a un pacto, puta, no puedes, o sea, ya es de ellos, o sea, no te están, tú no estás dándoles resolución a sus problemas, tampoco le estás dando respuesta a todo lo que ellos te piden, y no se vuelve en una demanda. Ese es otro de las ventajas de utilizar este tipo de metodologías y herramientas, es que cuando tú construyes incluso el PDM, ahora el PTDI, normalmente te dicen, o, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer carpetas técnicas para los sistemas de agua, ahora piensan que ese sistema nosotros tenemos que financiar, o sea, ya te dan la opción. ¿Por qué? Porque el consultor fue a sacar información y como que hizo relevamiento de información, ahora ya, Soluciones a Prácticas ha venido a levantar información, no sé cuándo llegará el proyecto. Entonces, ya lo identifican como que es tu trabajo. En cambio, cuando este tipo de herramientas te lleva es que ellos hagan el trabajo, ellos encuentren la solución, ellos pacten y ellos construyan su plan. Y vamos a ver más adelante en qué llega. Por eso es que es importante este procedimiento. Ahora, metodológicamente, es importante estas dos etapas. Que lo puedes suprimir, que lo puedes juntar, eso ya depende de la habilidad de cada técnico. Trabajo preliminar, donde tú defines los objetivos que se quiere lograr. ¿Por qué es importante definir los objetivos? Porque cuando analizamos el contexto, incluso podemos decir en una comunidad, vamos, Capaina. Si el objetivo es encontrar un plan de acción de Capaina, es de Capaina. Capaina además pertenece al grupo Tacana, pero además está dentro de la cuenca del río Beni, pero además está en el territorio indígena, pero además es parte del municipio de San Buenaventura. Mira cómo se puede complejizar dependiendo de la ubicación. Por eso es bien importante definir el objetivo. Del objetivo estudio, llamemos del objetivo meta, si queremos construir un proyecto, si vamos a hacer el punto de partida como EPBC, entonces definamos ese objetivo y si podríamos decir el alcance que va a tener ese objetivo y hasta dónde vamos a llegar con esta información o a qué profundidad vamos a estudiar. El otro, la información secundaria. La información secundaria muchas veces encuentras lo que ya otros de pronto han escrito y lo único que vas a sacar es, te dan ciertas ideas y vas a ir a validar de alguna manera con la información o vas a ir a contrastar lo que tienes
pero ya tienes un punto de apoyo, que es la información secundaria. Por eso es importante conseguir de una zona, de una comunidad, sea macro, sea específico, lo que sea, que te ayude y que te permita llegar. Por ejemplo, al buscar esto un poco, recordando todo lo que en el pasado daba este tipo de talleres con PBC, he encontrado varios materiales que se los voy a compartir a los colegas Marcelo y Leo, pero también a los otros colegas para su conocimiento. Incluso he encontrado estudios, líneas bases de cómo se ha trabajado esto, y esto va a permitir como información secundaria complementar al trabajo que los colegas están haciendo, el generar una línea base, diagnosticar a una comunidad identificada o a la zona como tal y cómo lo incorporas al sistema, ¿no? Entonces, la información secundaria es muy importante. La selección de la zona de las comunidades. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos hablar de un problema específico de una comunidad, también tiene que ver de las zonas de las comunidades. Por ejemplo, estas pueden ser todo aquel sector que se inunda, todo aquel sector que tiene deslizamientos, todo aquel sector. Entonces es importante incluso parcializar en esa zona. Ahora, si vamos a hablar de una zona macro, que puede ser la cuenca o la microcuenca, lo mismo, es importante seleccionar la zona. Metodologías y herramientas. Aquí, por ejemplo, hay muchos. Hay ustedes que manejan metodologías participativas, díganme herramientas. Yo puedo decir un montón, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de mapas parlantes. ¿Quién me sigue? ¿Qué más hay? Línea del tiempo. Nadie conoce herramientas. Línea del Línea tiempo. ¿Qué del más tiempo. hay? Otros participen. ¿Qué más hay? Calendarios agrícolas. Calendarios agrícolas. ¿Qué más hay? Un mapeo de actores, tal vez. Mapeo de actores. ¿Qué más hay? Etcétera. No, tenemos un montón algo me estaba haciendo a veces adaptados al tema de género. ¿Se acuerdan esto? Organigrama de la comunidad. También, gracias, diagramas de ver, mapas parlantes, imágenes satelitales, curvas de nivel. O sea, hay un montón de herramientas que puedes aplicar. Estas líneas de tiempo para sacar históricamente cómo ocurría. Ahorita vamos a identificar algunos que hemos aplicado. Entonces, si tienes un conjunto y tienes habilidad para manejar aquello, tú tienes que, una vez identificado la comunidad, definido el objetivo, la información secundaria te ha dicho, esto ya me da, pero tengo que profundizar en esto. Pero para esto, por ejemplo, si yo quiero determinar una recurrencia de los eventos en esta comunidad, voy a recurrir justamente a la herramienta de la línea de tiempo. Entonces ahí me van a determinar cada cuánto ocurre, ¿no? De acuerdo a su memoria histórica de la comunidad. Entonces tú seleccionas, por eso es que no es una receta que aplicas. Pues en la cartilla puede estar aplicar estos como procedimiento, no, o sea, puedes aplicar 2 o 3, puedes aplicar grupos focales, por ejemplo, ¿no? Y también puedes aplicar encuestas estructuradas, semiestructuradas, o con preguntas guía, o simplemente una lluvia de ideas, pero con objetivos claramente definidos de lo que quieres conseguir. Entonces, ahí tú seleccionas, es muy abierto. Por eso es que aquí no hay una receta de cuántos, o en el otro día en el Zurich se escuchaba, hay que aplicar esto. Igual, son sugerencias, son herramientas que pueden funcionar. Exactamente ocurre en el caso del PBC. Tienes todo, esto es casi un trabajo de gabinete, esta etapa preliminar es de gabinete. Con todo eso, te vas a la comunidad y es el trabajo comunal. Y ahí tiene que ver con la preparación de la comunidad. Mucho, por ejemplo, con Marcelo y León hemos tenido 2 momentos. En el primer viaje les hemos caído de sorpresa. Pero ¿qué pasaría? Ahí la pregunta, ¿qué pasaría, Marcelo, si no nos hubiera conocido, si no hubiéramos tenido presencia antes, de la forma como hemos tomado contacto en una comunidad? ¿Qué hubiera pasado?
Bueno, lo que normalmente pudiera suceder es un rechazo, por la desconfianza que significa el ver a personas nuevas y que vayan a preguntar, que vayan a querer sacar algo, ¿no? Porque normalmente en la comunidad son muy desconfiados. Entonces yo pienso que lo primero que hubiese sucedido es un rechazo, ¿no? Exactamente, gracias Marcelo. Mira, la propia experiencia hace hablar aquello. Y yo me acuerdo una donde sí hemos tenido una cierta, podríamos haber tenido una cierta resistencia, porque en Kikibey hemos ido con la autoridad, él prácticamente nos ha presentado, pero nosotros igual ya habíamos entrado y por el no simplemente escuchar soluciones prácticas ya se han abierto en realidad. Pero si vamos a Villa Alcira en una primera intervención en la reunión de mujeres, un poco que al principio, ¿no? ¿Quién eres más o menos, ¿no? Entonces ahí tuvimos que utilizar a Federico, ¿no? Y en una broma ahí para romper el hielo yo les dije que era el presidente y una mujer se me hizo ahí insinuando, ¿para qué sirve ese, no? Más o menos. Entonces rompió un poco el hielo. Ya después se dieron cuenta, una de las señoras dijo, él es el director de soluciones prácticas. Entonces, ya eso abrió completamente y totalmente de acuerdo. Vayan a cualquier lugar, genera desconfianza, genera preguntas, dudas. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué quieres hacer? O sea, un montón y es natural. Entonces, si vas a entrar en una comunidad nueva, donde quieres trabajar y quieres sacar información, quieres implementar un proceso, entonces la preparación de la comunidad es importante. Para eso, tomar contacto con las autoridades. Es importante definir a qué está haciendo, por qué está haciendo, cuánto tiempo, qué tipo de personas necesitas, cómo lo vas a desarrollar tu actividad y esto, qué resultados va a traer. Entonces, esa preparación en el trabajo comunitario es el punto de partida de tu éxito. Si ahí mal, tu taller se va a frustrar, vas a tener más reclamos, no vas a tener una participación, se puede postergar, hasta te pueden votar y puede frenarse todo un proceso, ¿no ve? Entonces, esa preparación de llegada a las autoridades a veces parece lógico y no lo tomamos en cuenta porque es como entrar a una casa ajena privada sin permiso, sin golpear la puerta y sin la autorización. Y encima quieres hacer todo un taller, quieres organizar por grupos de mujeres, por jóvenes y demás, y después quieres confrontar, y encima le metes género más, ya estás listo, ¿no? O sea, chao, aquí no me sirves. Entonces, muy importante considerar aquello. Y ahora, en la etapa del diagnóstico, que también más adelante lo vamos a reforzar, la etapa ya la aplicación. Hemos definido el objetivo, hemos recogido la información, hemos estudiado a la comunidad, hemos seleccionado la comunidad o la zona de la misma comunidad o a qué zona macro pertenece esta comunidad y cómo esto influye. Y hemos seleccionado nuestras herramientas, hemos hablado con los dirigentes, les hemos preparado. Ahora llevamos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico? Los juntamos a toditos. Ahí la distorsión un poco también en la aplicación metodológica. A veces por tiempo, otras veces por facilidad, otras veces porque no tienes más otro tipo de apoyo, los llamas a todo como a una reunión y es como si aplicaras una reunión, una lluvia de ideas o aplicas tus preguntas estructuradas o lo que quieres conseguir o haces tus preguntas y sacas la información. Probablemente te den ese diagnóstico y saques y lo vas a hacer y lo vas a plasmar. La comunidad X tiene estos problemas, tiene estas capacidades y por tanto el conjunto de estos ha hecho que tengamos este plan de acción. No digo que no. ¿Cuál es la diferencia de ese grupo mayoritario, de esa asamblea, de ese grupo de comunidades que participan, ha dado la información y ha generado un conocimiento, información que se vuelve en conocimiento y que esto se ha vuelto en plan de acción? ¿Cuál es la diferencia con el EPBC? Es que en el EPBC recomienda, por eso les digo, recomienda que lo trabajes por grupos separados. Mujeres por un lado, hombres por otro lado. Ahora, si quieres ser más específico, personas adultas, mayores adultas, o sea, las personas ancianos, llamémosle, aparte, los jóvenes aparte, la niñez aparte, el grupo incluso
de capacidades diferentes puedan tener un grupo aparte. Absolutamente todos los grupos dentro de los jóvenes, igual mujeres y hombres por separado, si lograras aquello, evidentemente necesitas más días de trabajo. Por otro lado, si quieres hacer todo eso paralelamente, necesitas mayor personal. Es la única complicación que tienes, pero su riqueza es mucho mayor. Y los digo con toda la certeza, y los que han podido aplicar y los que trabajan en campo me entienden esta parte. Por ejemplo, en el primer piloto que les voy a mostrar, tuvimos la oportunidad de trabajar con grupos de mujeres, un grupo de mujeres donde sus necesidades puede que coincidan con los hombres, pero tienen necesidades propias y específicas de este grupo. Lo mismo los hombres, lo mismo los jóvenes. Entonces, cuando los juntas en uno solo, ahí pierdes un poco de aquello, pierdes la especificidad de la necesidad o los requerimientos, su visión, llamémosle su visión de este grupo específico hacia dónde quiere ir. Entonces, se cohíben y normalmente los más habladores te dan esta información que puedes reflejar en la comunidad, pero no la especificidad como tal. Esa es la ventaja del EPBC, porque trabaja metodológicamente por separado. En el grupo de mujeres, por ejemplo, sacaron varias cosas y en el grupo de hombres lo mismo sacaron y algunos coincidieron. Por ejemplo, el tema de agua coincidieron ambos, el tema de electricidad coincidieron todos, jóvenes, todos en realidad coincidieron. Cada uno expuso por qué la importancia. Ese es otro de los aspectos cuando trabajas la especificidad, la importancia, porque para unos puede ser por mera iluminación, para otros puede ser para estudiar, para otros puede ser de acuerdo al grupo social, puede ser para coser, para otros puede ser, o sea, es una infinidad. Entonces, cuando escuchas esto, tu plan es mucho más rico y tiene un concepto de decir una necesidad conjunta y que va a ser aprobado por unanimidad. Pero hay cosas específicas. Por ejemplo, en una comunidad salía el derecho, el querer simplemente conocer el derecho de la mujer, la ley de protección contra la mujer, de la violencia contra la mujer, perdón. Entonces, ellos querían conocer esto simplemente. Fíjense si eso tal vez no hubiera salido, o tal vez sí, en un grupo conjunto. O si hubieran opuesto los hombres, no sé pues, cuál sería la reacción. Pero salió esto y como el facilitador en estas circunstancias es una autoridad más, entonces trata de hacer entender la importancia, su demanda y con toda la legalidad, llamémosle legitimidad, ¿no? Más que legalidad, legitimidad de las mujeres, lo pones y se convierte en un plan de acción comunal. Ahí cuando haces aceptar al resto de los grupos, prácticamente has ganado, has hecho de una necesidad de un grupo específico, esta metodología busca la especificidad. Esa es la única diferencia, o llamémosle el valor agregado construido con un enfoque transversal de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque sigue trabajando el concepto de medios de vida. Si tuviera que parar el taller, en eso consiste el EPBC. Así de sencillo. Y ahí por eso es que me voy a detener y vamos a poner más ejemplos más adelante. Una vez que tengamos el diagnóstico, tenemos, ya hemos sacado la información, porque esto se ha trabajado en pasos. Un día, luego de haber convocado, haber dialogado con los dirigentes, un día se fue. Entonces a mí me tocó trabajar, por ejemplo, con un grupo de mujeres, a Lisette con otro grupo, qué sé yo, a Emma, así, no me acuerdo si estaba Federico, pero había varias personas que han trabajado. Entonces hemos sacado la información y había que ir a construir ahora. ¿Qué decía este grupo? ¿Cuál es lo más importante? Es como agarrar la baraja, las cartas y juntarlo en uno solo. Y a partir de ahí, tratar de unir y consolidar y sacar una propuesta tentativa de cuáles son sus mayores preocupaciones. Puede ser, por ejemplo, así de memoria voy a hablar, agua, los 3 grupos, la mayoría de los grupos, o la mayoría, excepto un grupo, no dijo. Entonces, agua, pues pones, falta de agua, la comunidad requiere agua. Electricidad, ¿no? Defensivos, otro puede ser tema de deslizamientos, otro puede ser el tema de capacitación. O sea,
todos los temas, de acuerdo a su orden de prioridad, cuántos grupos identificaron, vas priorizando. Entonces, tu problema ya lo llevas, problema sistematizado, ya lo llevas a la comunidad y les devuelves. Y ahí, juntamente con ellos, haces una construcción del plan. Ah, ya, si mi problema es falta de agua en la comunidad, ¿qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Y de dónde van a salir los recursos? En todo ese proceso, como todo el mundo ha dicho que es falta de agua, ellos tal vez estaban esperando que aquí Soluciones Prácticas tiene la plata, por eso nos ha sacado la información, ahora que construya, pero cuando ya les pasas la pelotita a ellos, ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ante quién vamos a hacer? Ahí puedes ayudar de guía, puedes sugerir, esto se puede hacer de esta manera, sugiero que lo hagan de esta manera. La toma de decisión ya es de ellos. Ese es otro de los valores en el cual, por eso es que no te dicen que esto es un compromiso de Soluciones Prácticas, sino es un compromiso de la comunidad. Entonces, en esa construcción, primero consolidación de todo el diagnóstico, sus problemas y demás, la construcción, la devolución y la construcción del plan mismo es en la misma comunidad. Y una vez limpio, ellos lo pueden poner en su acta como siempre lo han puesto, y en nuestros casos lo hemos llevado el documento y al mismo tiempo en un banner para que siempre se acuerden y en cada reunión que tengan, ese es el tema de monitoreo. En cada reunión que tengan, asamblea que tengan la comunidad, digan cuánto hemos avanzado de lo que nosotros mismos nos hemos comprometido y cuánto hemos cumplido. No es necesario cumplir el 100%, porque es un proceso, no es un resultado del momento. Por ejemplo, la falta de agua puede tardarles 2, 3, 4 años, 5 años, pero como ya tienen una meta, el primer año van a tocar estas puertas. No, el primer año van a conseguir simplemente la carpeta. Ah, ya, van a hacer gestión. Entonces, todo ese proceso lo hará este grupo de dirigentes. El próximo año vamos a buscar plata, vamos a presupuestar con nuestro POA. Todo ese proceso es a largo plazo. En algún momento tiene que cumplirse, pero la comunidad está consciente de qué es lo que tiene que hacer. Nuevamente ahí se convierte, se ratifica que la solución lo están dando ellos y al mismo tiempo se están comprometiendo a llevarlo esa solución adelante, a implementar. Y se van a monitorear. Entonces, ¿de quién es la herramienta? ¿Del técnico o de la comunidad? Esa es la diferencia con la parte técnica, académica que normalmente nosotros aplicamos y nos sirve más a nosotros y para construir documentos y mostrarlos a todos, a la parte académica, institucional, decir, esto es el procedimiento. En cambio, esto queda en la misma comunidad, es un resultado de la comunidad, a nosotros nos sirve simplemente como informe, como producto alcanzado, ¿no? Entonces, ese es en realidad el trabajo comunitario. De ese trabajo comunitario, ¿qué es lo que sale? Y ahora esta cosa se me ha colgado. Perdón, acá hubo cambio de láminas, perdón, al anterior, pero por ejemplo, la aplicación de herramientas, lo que decían hace rato, ¿no? Mapa de actores. Su utilidad ayuda a identificar con claridad con quiénes se relacionan, cuáles son sus intereses y qué influencias tienen en la decisión y cómo se articula con la comunidad. Este mapa de actores, por ejemplo, mentalmente o metodológicamente, nosotros debíamos trabajar en todas las zonas. ¿Por qué es importante identificar? Cuando entramos con un proyecto, somos caballos cocheros. Tenemos nuestra actividad y trabajamos solo con los que tenemos que trabajar. Por ejemplo, dice, yo voy a trabajar con EPSAS, porque es agua. Yo voy a trabajar simplemente con el municipio, con obras públicas, porque es agua, es lo que me interesa. Y la comunidad, nadie más. Sin embargo, había habido actores, proveedores de servicio, había habido otros, comunidades que pueden copiar, otras experiencias, sector privado, ¿no? Que también está involucrado en este proceso. Y con ellos a veces por flojera no trabajamos. Pero es bueno identificar, había habido de la gobernación una unidad que hace asistencia técnica y nunca supimos, ¿no? Había habido el sector académico que apoya en este proceso y que puede hacer tema de investigación en calidad de agua, por ejemplo. Pero como nunca nos contactamos porque creemos que ellos no nos ayudan, no hacemos mapeo de actores, entonces como caballo cochero ejecutamos actividades, más nuestras actividades no se convierten en acciones estratégicas.
Entonces, este mapa de actores en el EPBC, ahora yo ya lo estoy planteando a nivel institucional, es muy útil para aplicarlo, se puede utilizar. Mapas parlantes, hay los comunarios te lo pueden dibujar, te pueden dar cátedra porque conocen. Un mapa parlante, por ejemplo, a mí me hizo pensar mucho en Palos Blancos, con los talleres cuando dábamos con Mónica, Emma Donland ahí, cuando decíamos, a ver, a un hombre, dibuje una comunidad, oiga, de memoria, casi con regla, ¿no? Mi lote, el lote de fulano de tal, tantos metros, así como en escala más o menos levantado, pero a pulso, así te lo dibuja el hombre. En cambio, la mujer, ¿sabe cómo dibujaba? El entorno, lógicamente el límite, el río pasa por aquí, las plantas medicinales están aquí, el bosque está por acá, mi parcela está aquí. Y ni siquiera su parcela así tal como el hombre dibujó, cuadrados y con sus rayas, incluso bien cuadriculado. En cambio, la mujer ahí, ¿sabe qué? Porque la mujer tenía un dominio de recursos naturales, tenía un concepto más en el entorno. El hombre tenía un conocimiento, el acceso al conocimiento del plano, del que tenía el plano de catastro, lo que sea. Él tenía, dibujaba, de su mente sacaba cómo está distribuido la comunidad y te dibujaba el mapa, en el mapa parlante, la distribución comunitaria basado en el gráfico que él tenía de su mapa. Y dígame si no les ha pasado eso a ustedes. Estoy segurísimo que les ha pasado. Pero sean observativos y agarren esto y analicen el por qué ocurre aquello. Yo en ese momento, lo primero que me saltó es que esto que les digo, la mujer no tenía acceso a la información, el hombre sí, porque el hombre está en el proceso de saneamiento, él está en todo este loteamiento, él estaba metido ahí en la primera línea, peleando de cuál es, de dónde a dónde es su límite, cuánto es su, hasta los metros que mide, largo y ancho, y está metido ahí. Entonces, para él graficar un mapa de cómo es su comunidad o cómo es su lote es muy sencillo. Dile a una mujer no tiene, pero tiene un conocimiento basado en recursos naturales. Entonces, ahí incluso si quieres trabajar género, conocimiento, acceso a información, ya tienes ahí una base informativa. Entrevistas personales, totalmente, en líderes o en aquellas personas claves, un espacio donde algunas personas expresan lo que no pueden en público. A veces, por ejemplo, yo a algunos colegas comentaba, prefiero tener una conversación individual, informal, que una reunión, incluso en la evaluación personal, feedback, porque se vuelve muy serio. En cambio, cuando ríemos en campo, charlamos y demás, es mucho más rico y hasta te entienden lo que buscas y hay un compartir de sentimientos. Te quieres reclamar y te lo dice. Contacto, te lo dice. Tú también le devuelves. Entonces, la riqueza es, hay gente que te da mucha información cuando le entrevistas de forma personal. Y normalmente esto se aplica en los informantes claros, ¿no? La memoria histórica, como les decía hace rato, ¿no? Recoge todo lo que ha ocurrido en el plano histórico, ¿no? Desde 1900, de 1800, de la guerra, de mi abuelito, o sea, te dan pautas. El año 80, la peor inundación, pero el 2014 nos ha liquidado, más o menos así. Entonces, te da esta historia. La construcción de redes sociales, esta herramienta puede ayudar a reflexionar qué tipo de red social, relaciones de poder existen en la comunidad, ¿no? Cómo está tejido este contexto, incluso a nivel de estructuras orgánicas. ¿Quién está encima de quién después de la comunidad? ¿Qué viene? ¿Cómo se articula? ¿Cómo llegan a nivel nacional la representación? Testimonios que ya manejamos permanentemente. Fíjense que a esto le sumemos los diagramas de Venn, otros que han dicho hace rato, totalmente y cada uno con su utilidad. Y cuando tratas de seleccionar, pues aplicas, esto me va a ser útil, esto no, esto sí, con esto me voy a facilitar, ¿no? Ya no se canse, ya vamos a terminar, colegas. No se desesperen. Escuchar a todos, lo que les decía hace rato, es básicamente trabajar por separado. Que hay unas fotos, ¿no? Diagnóstico, taller diagnóstico de PVC con mujeres. Este grupo de mujeres explicando cuáles eran sus necesidades, qué es lo que querían lograr, hacia dónde querían avanzar. Por otro lado, los varones con sus propias prioridades. Cuando los juntas estas dos informaciones, realmente salen cosas maravillosas.
y otras que te pueden generar problemas, evidentemente, pero como vas a ir a una exposición de la asamblea siempre hay gente también muy coherente, dice, lo podemos, y muy sabia, podemos conducir de esa manera. Y además recuerdan sus usos y costumbres y dicen, lo vamos a llevar de esta manera. Entonces ahí nuevamente generas un compromiso. Para la devolución es importante que la comunidad se vea identificado con las vulnerabilidades y su capacidad. Es muy importante en ese proceso cuando pactas. Otra cosa es que yo vaya con mi plan hechito, porque ya he recogido de forma conjunta, he leído la información secundaria, con eso vaya a la comunidad y me aparezca, esto va a ser la comunidad. Puede que funcione, puede que te acepten por humildad, por desconocimiento, por respeto, porque está viniendo con un proyecto, porque te ven autoridad, porque eres ingeniero, porque eres, no sé, te aceptan. Pero saben que a la larga no es sostenible, porque termina el proyecto y te vas y todo se cae. Entonces, ¿por qué? Porque no lograste empoderar, no es de ellos, era del ingeniero. Y como ya no está el ingeniero, ya pues no hay ya plata quien siga, nosotros la vida continuamos. Muy pocos lograron el porcentaje de sobrevivencia y el de empoderamiento ha sido muy poco cuando actuamos de esa manera. Entonces, por eso es que las metodologías, herramientas participativas ayudan a que él propio identifique, él propio encuentre la solución y él propio se comprometa y implemente y al mismo tiempo haga seguimiento. Un buen plan es aquello que es aceptado y comprometido por todos y todas. Es como decir, un buen plan es que todos estamos de acuerdo. Un buen plan es que nosotros nos estamos comprometiendo. Un buen plan es que es inclusivo, porque recoge a todos los grupos y es un sentir de todos, y eso es lo que queremos lograr, y es el norte que nos trazamos como... El micrófono está abierto. Entonces, de todo esto, de la aplicación metodológica que hemos logrado, este es el ejemplo claro. Este es de San Miguel. Fíjense lo que hemos encontrado. La comunidad no cuenta con un registro de familias menos desagregada en varones, mujeres, niños. Esto no ayuda a generar reporte de los damnificados. Reciencito habíamos salido el 2014 de la inundación. Y es lógico, y ustedes los que han trabajado en ayuda humanitaria me van a entender, cuando les pedimos para cuántas familias vamos a llevar kits, te dicen de memoria, somos tantos afiliados, pero no te dicen cuántos niños hay, ni de qué talla, ni de qué edad, absolutamente. Probablemente puedes intuir, dice, vamos a llevar 2 tallas, ya, S y M, listo. O vamos a estandarizar para niños de tal edad a tal edad, listo. Pero mínimamente si tuvieras la información de cuántos niños hay, otra cosa sería. ¿Cuántas mujeres hay? Otra cosa sería. Entonces se han dado cuenta porque mucho han perdido y la ayuda ha llegado muy tarde. Por otro lado, han perdido oportunidades de ayuda porque no tenían esta información. Y eso fue lo primero que sacaron. Y eso fue un planteamiento de las mujeres. Yo trabajé con este grupo. Entonces, ¿qué hacer? Si ya esto es en la construcción del plan. La primera respuesta fue, hagamos el censo. Entonces, ahí es un censo comunal, identifica a las familias por grupos etarios, seas una redacción más técnica, ¿no? Ellos no te van a decir por grupos etarios, por hombres y mujeres y de diferentes edades, listo, ya. Pero ellos se han comprometido, carpeta familiar y comunal, con ayuda. Y ahí, fíjense, ¿cuándo lo han aplicado? Esto creo que lo hemos llevado en el mes de marzo, ahorita, no, sí, en julio lo llevamos a cabo. ¿Quién se va a hacerse cargo de llevar adelante esto, de coordinar, de operativizar esto? El corregidor, la OTB, Comité de Agua y Red de Salud, el SAFSI. ¿Y quién iba a ayudar ahí con recursos? El proyecto de PVC, el municipio y la comunidad. Entonces, ya hemos encontrado la ruta de cómo íbamos a operativizar este producto, llamémosle. Lo mismo, el otro componente, reducir la exposición de la comunidad a amenazas de pérdida de superficie productiva causado por el desgaste de la ribera del río y las inundaciones. Construir un vivero de doble propósito para repoblar las riberas del río, para que en adelante sirvan como barreras vivas,
Bueno, ya es una redacción más técnica por el documento. Ahorita vamos a ver en banner. Inicio del mes de agosto, corregidor organiza a la comunidad para reforestar y la organización de las mujeres para trabajar en los patios. Los recursos, trabajo comunal, todos aportan y participan de gestión. ¿Dónde dice que el proyecto tiene que dar? El acceso a las comunidades es solo por fluvial, río Beni. La comunidad elabora la carpeta de funcionamiento y gestión administrativa de transporte comunal, un motor fuera de borda y un bote, para que sea administrada por la comunidad, pero ya están hablando de gestión administrativa, no que nos donen simplemente, o consigamos o compramos. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre. Corregimiento y la asamblea para tomar la decisión de asignación de recursos para la compra de un motor y bote en el POA y gestionar ante el municipio. Ellos ya han tomado la determinación esto de meterlo en su POA con su plata para gestionar. Tampoco iban a pedir a ningún otro lado, simplemente estaban utilizando su plata. Entonces, ¿el recurso de dónde? Gestión municipal. Necesidad de mejorar las capacidades locales, la comunidad y el CIPTA para gestionar y ayudar respuesta en situaciones de emergencia. El CIPTA no tenía capacidad. Entonces, ahí talleres de roles y funciones de las organizaciones públicos y privadas en temas de competencias. O sea, ¿quién hace? ¿Cómo hace? Ahí hemos involucrado a los de CIMTA, por ejemplo, y esto en septiembre. Ahí justamente aparece CIPTA y CIMTA y el corregidor, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Cómo se entrega? Incluso, ¿cómo se reparte a nivel de comunidad? ¿Cuáles son los cuidados a seguir? ¿Ante quién debe, con quién debe coordinar a nivel municipal? Entonces, para el taller, gestionar recursos e invitar a diferentes instituciones, que podía haber estado soluciones prácticas, Plan Internacional, FAO, lo que sea. Venga, capacítenos, ¿no? Entonces, ellos ya se estaban comprometiendo a hacer eso. Necesidad de capacitación en confección y elaboración de prendas, artesanales, tejidos y costura. Por ejemplo, es increíble, en el altiplano ya no te piden esto, porque todos compran, van al alto y compran con 2 pesos, ¿no? Por docenas de compras. En cambio, en el trópico siguen costurando. Y ellos, una ropa lo pueden remendar, lo pueden arreglar, lo pueden ajustar si es ancho, ¿no? Entonces, sí, el tema de costura es importante para estos pueblos. Entonces, hay un taller de capacitación de corte y confección de prendas en julio. CIMTA en la comunidad, la señora Daniela, en coordinación con Ruth de CIPTA, gestionar apoyo para los capacitadores y máquinas de manual de costura. En ese entonces, yo no me acuerdo si estábamos con un proyecto de esta naturaleza. Creo que les hemos apoyado y algunos han conseguido de parte del municipio. Y la comunidad mismo, acabo de leer, digamos, un poco con palabras técnicas, mismo plan. Este es en un banner en la misma comunidad para hacer seguimiento. Y al final, cada vez que íbamos, Federico y Edwin decían, han cubierto ya el 50%, ya tiene un avance del 30%. Este es otro de Buenavista. Fíjense, son otros los requerimientos, mayor cantidad de requerimientos, ¿no? Entonces los compromisos ahí involucra a su estructura orgánica, involucra a sus dirigentes. En algunas comunidades han conformado su propio comité ese rato y ya lo han aplicado, ¿no? Entonces, pero lo que quería ver es recursos, ¿de dónde sale? Gestionar recursos para trámites de construcción legal del primer documento, gestionar recursos para la capacitadora, realizar gestiones de recursos para la compra de semillas. Todo era gestión. Hay uno que debe ser, por ejemplo, en esta comunidad, sobre energías, no me acuerdo si era Capaina o esta comunidad. La cuestión es que identificaron el tema de luz. Y un día, con todo eso, salieron toda una comitiva y se vinieron a La Paz para gestionar. Y saben que a mí me dio mucha pena en una primera instancia, porque se han venido, y los de la gobernación, desgraciados, odio a las personas por eso que cuando hacen esto, ¿no? Vienen de tan lejos y encima no están en su clima, pucha, con el frío de La Paz, y es un gasto salir para todos los dirigentes. Y encima no les reciban y les digan, volvete el viernes, pucha, que da rabia, ¿no? Pero aún así les hemos apoyado y han hecho su propia gestión. Mire, hoy en día todo ese corredor ya cuenta con energía eléctrica por red. Entonces, empezó en aquellos años, pero ya lo tenían identificado. Es como hace rato les decía, hoy identifican el problema, no lo van a solucionar en ese año, pero hay una proyección de mañana pasado, de aquí a 2, 3 años, tenemos que conseguir, y ya se plantean este proceso. Lo mismo en el tema de agua, caminos, o
cosas concretas, por ejemplo, aquí en necesidad de diversificar los huertos familiares con nuevas especies de rápida germinación, incorporar los cultivos pimentón y buscar en julio la posibilidad de semilla en ají dulce, dice, ¿no? Ya su show de Edwin debe ser eso. Entonces, fíjense lo que me ha hecho recuerdo, el tema de la luz como tal. Ya han sido todo basado en gestión, no hubo recursos comprometidos de parte del proyecto. Por eso es importante, acá está de la luz, mira, fíjense, es necesidad de contar con energía a las 24 horas en la comunidad. Actualmente solo tienen por horas y tienen un costo alto. Entonces, gestionar entre el municipio el tendido de red para la comunidad. La red principal pasa por la carretera y queda solo a 4 kilómetros de la entrada. Hasta diciembre iniciada las gestiones. O sea, iniciada las gestiones. Corregidores de las organizaciones de la comunidad, apoyo de la Unión Europea de Veces para elaborar las cartas. Ah, no, de la unidad educativa. Por ejemplo, las cartas ya lo han identificado la unidad educativa, al profesor le iban a hacer redactar las cartas, ¿no? Para elaborar las cartas. Fíjense que ellos han construido, por eso digo, antes ellos manejaban esto y lo plasmaban en sus actas, pero no era visible para todos. Entonces, cuando ya vas y muestras en un banner, ellos hacen seguimiento. Y actualmente, el otro día, digamos, cuando a veces viajo yo a las comunidades, visito y cómo andan, cómo anda este proceso de gestión, de las cosas que me acuerdo, y te responden y te dicen, estamos en esto, estamos en aquello, tenemos y hemos identificado otros más. Si está por ahí en línea, Federico nos puede contar que incluso las mismas comunidades han ido actualizando esto año tras año, ¿no? Y simplemente era hacer un seguimiento. De vez en cuando los técnicos lo único que han hecho es una mirada. Y es de buena vista, de forma resumida, en su banner, ¿no? Eso es, No, compañeros. tal vez ahí puedo comentar de lo que mencionabas. Por ejemplo, en la comunidad de Villa Altura, el don Sandro, que era el corregidor el año pasado, donde nosotros llegábamos para hacer los CPVCs, y justamente ya el corregidor ya tenía plasmado en un plan comunal todas las necesidades de la comunidad. Entonces, en algunas comunidades sí han retomado las acciones. Claro que en algunas, por ejemplo, el cambio de las personas, lo que salen algunos y los que están en la comunidad, y a veces suelen también la migración de la comunidad. Es por eso que a veces cuando toma el cargo las autoridades que no estaban en esas temporadas, ahí es donde se frustran, ¿no? Pero en las comunidades donde han participado de estos talleres, sí lo han hecho, por eso a veces estos documentos de Villa Altura que nos han sorprendido con su plan de acción ya elaboradas, ya nosotros que hemos hecho, ya hemos corroborado nomás algunas informaciones más que se necesitaba completar en el plan comunal que tenían elaborado, ¿no? Gracias, Fico. Así es, colegas. Entonces, es una herramienta más, una herramienta participativa fácil, su uso y su aplicación. Sí, algunas recomendaciones donde he enfatizado, ¿no? Siempre tratar de trabajar por grupos separados, tratar de escuchar o al menos dar voz cuando si vas a trabajar de forma grupal, que a veces por falta de tiempo, especialmente en las zonas alejadas, no puedes volver 2 días o 3 días, no puedes tener un trabajo secuencial y no tienes apoyo de paso. Entonces ahí, pero por lo menos dar voz o trabajar 1 hora con los varones, otra hora con las mujeres. Hay formas de adaptarse, ¿no? Yo he manejado grupos así, digamos, pequeños grupos focales, ¿no? Tampoco toda la comunidad. Entonces trabajaba media mañana con mujeres, media mañana con tardes, o por la tarde, y al final trataba de consolidar. Entonces, eso es, digamos, ya habilidad del técnico, ¿no? Porque cuidado que me digan, es que tú has conseguido, te has ido con 4 técnicos y cada uno lo has distribuido, lo has conseguido. Evidentemente se puede hacer eso en media mañana, pero cuando no tienes este tipo de apoyo y te vas solito, eso puede ser dificultoso, ¿no? Pero no es otra cosa de otro mundo, como les digo, es una cosa muy sencillita, aplicativo, cual hemos aprendido con Christian Ed a aplicar. Y este instrumento en realidad, si ahora Marcelo lo aplican, es una herramienta de gestión de riesgo. Fue creado justamente en estos países de alta vulnerabilidad
Y en África funciona muy bien, en el Asia también muy bien, han estado construyendo, complementando, hay buenas experiencias. Hay un documento que les voy a pasar como base de lectura de la experiencia de CristianAid y Practical Action, justamente en nuestros países, no necesariamente acá en Bolivia, ¿no? Hay documentos que respaldan el éxito de las comunidades como punto de partida aplicado el EPBC, incluso en programas de desarrollo, ¿no? Entonces, hay buenas, puede decir, buenos resultados producto de esta herramienta. Claro que no es el único, como les digo, toda herramienta siempre es debatible, discutible, nada es perfecto, ¿no? Pero es una más dentro de la alternativa. Acá, así como lo ha mencionado hace rato el tema de FODA, Fernando, entonces acá aplica el concepto de gestión de riesgo, sí aplica. ¿Por qué? Porque su principio básico del EPBC son los medios de vida, los 5 capitales. Cuando haces un diagnóstico del EPBC, consideras estos 5 capitales, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que sea un instrumento con base, digamos, en gestión de riesgo, ¿no? Preguntas, colegas, o yo pregunto. Pues empezamos. Una pregunta, por favor, Víctor. Dale, Marcelo. Aló. Ya, gracias. Dale, Marcelo. Se habla mucho del plan de acción, entonces lo que yo entiendo es que toda la información que se saca bajo esta metodología, habría que escribir un documento donde se define el plan de acción de la comunidad, es decir, qué va a hacer en función a lo que ha establecido como sus vulnerabilidades, o la metodología en sí y los productos que va sacando ya es el plan de acción. Perfecto. Si vamos a hablar de un documento técnico y que respalde todo el proceso, tú puedes convertir el documento describiendo cada uno de los puntos. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar en lo que se los he seleccionado para pasarles. Acá está. ¿Cómo hago esto para compartir? Mejor aquí. Por ejemplo, si ven les he encontrado estos, ¿no? Estos son estudios para los que están en la zona de tierras bajas. Esto les va a servir, ¿no? Hay estudios basados justamente en un proyecto de jóvenes de primera etapa. La cartilla de ayuda humanitaria que también hay en físico, han debido encontrar, pero también acá van a poder encontrar todo esto que se ha sistematizado de alguna manera, la intervención del 2014, el cual se ha trabajado juntamente con Franklin Condori, ¿no? Entonces sistematiza de alguna manera la intervención nuestra. El EPBC, el que les he hecho la presentación, también está aquí. Acá está el EPBC de Tacanas. Vamos a ver esto. Una evaluación participativa del proyecto piloto. Esto es una especie de sistematización, pero recoge lo que les he estado comentando, todos los pasos, el cual se ha seguido para encontrar, digamos, el diagnóstico de 2 comunidades, las que les he mostrado, y cómo estos se han convertido en plan de acción y qué características tienen, ¿no? Por ejemplo, características de medios de vida, recursos naturales, sociales, físicos, humanos. Entonces, tú puedes documentar básicamente. Y el otro día, y supongo que a esto se basa, por ejemplo, cuando quieres construir un plan de contingencia. Un plan de contingencia tiene sus puntos específicos, que no es el mismo plan de acción, que el plan de acción puede contribuir, es más, operativiza el plan de contingencia. Sí, totalmente de acuerdo, pero no reemplaza al plan de contingencia, pero que te puede facilitar información completamente, porque de ahí nomás ya sacas y llenas porque todo está acá, por ejemplo, líneas de tiempo, ocurrencia histórica de la comunidad, la estrategia de respuesta a la ocurrencia, aquí lo más importante, las reflexiones sobre el análisis de vulnerabilidad de la misma comunidad, compromisos, bases para la implementación del plan comunitario. Entonces, todo lo que les he mostrado desde aquí, por ejemplo, el de
San Miguel de Buenavista lo mismo. Entonces, tú puedes construir un documento, Marcelo, basado en esto, puedes poner tus puntos, pero de todo lo que rescatas. Al final, a la comunidad puedes dejarlo esto, pero la comunidad, así como nosotros vagos, a veces no le gusta leer, entonces sale en un resumen simplemente. Este resumen es el plan de acción, una hoja, el cual se maneja o está plasmado, porque tienen que hacer seguimiento a esto. No le van a hacer seguimiento a toda la reflexión, a toda la lectura como tal, los resultados, los hallazgos encontrados, sino a esto. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién es responsable? ¿Quién es el recurso? Eso queda en la comunidad y es lo que operativizan. Lo demás es de nosotros. Lo demás es para documentar, para sustentar el proceso y para transmitir académicamente a otros espacios. Aquí quienes habían trabajado, recursos humanos, todos estos, les he involucrado a todos estos calambeques, mira, Victoria Álvaro Castro, Mónica Cuba, Pablo Beca, Johnny Sillo, Edwin Mendoza, Ruth Cookie, Nicolás Cartagena. A los de CIPTA más les había metido a que trabajen. ¿Qué barreras hemos encontrado y limitaciones que deben ser trabajados? Reflexiones sobre la condición de la vulnerabilidad, lecciones aprendidas. Entonces tienes un documento y este documento también puede ser construido para una comunidad, por eso es un diagnóstico. Entonces no se limita a esa hoja que de pronto a veces dicen, este es el EPBC, ¿no? Sino más bien el EPBC va mucho más allá. No sé si responde eso a tu pregunta y aquí te lo paso, otras cosas más, el estudio del EPBC, es un estudio que hemos hecho en realidad con un consultor, su aplicabilidad, su funcionalidad. Ah, no, perdón, este lo hemos hecho elaborado por Julieta, específicamente participar en la parte económica. Era un estudio económico campesino indígena, alcances y resultados del proyecto del PPA y la composición del ingreso familiar anual, ¿no? Entonces ahí en trabajo campo hemos involucrado a estas personas. Me acuerdo que esa vez a la pobre Jamie de Recursos Humanos le hemos hecho viajar y se ha retornado pálida la pobre, ¿no? Por primera vez creo que entró a campo. Entonces esto es un documento que también me gustaría que le den una lectura. Este es de tierras bajas específicamente, en esa época que también se los he encontrado. El informe final del proyecto, que ahí conglomera el informe final consolidado. La línea base del EPBC es un documento que se ha construido con la ayuda de un consultor, si mal no recuerdo, Sixto Soñagua, de las comunidades tacanas. Entonces van a poder encontrar igual aquí información que va a ser tal vez útil, tal vez un poco desactualizado porque se ha hecho después del 2014, que les va a ayudar. El plan de gestión de CIPTA, me gustaría que lo lean y comparen con el plan de gestión territorial y van a ver el cambio. Este es a veces digo, siempre digo, los problemas que a veces me metía Edwin Mendoza por su forma de ser, ¿no? Está con WCS, porque a veces nos odiamos, ¿no? Por unas situaciones de cruce, pero resulta que este último documento, el Plan de Gestión Territorial Indígena Tacana, ya en este documento, si han podido leer y si lo van a leer, ya habla de sistemas agroforestales. Cuando 2 años o 3 años antes era pecado. Hola, lo hemos perdido al jefe. Hola, ¿me escuchan? Lo hemos perdido, no, ¿Me han lo perdido? hemos perdido al jefe. La última parte ya no se te escuchó, Víctor. Ah, ¿desde qué lugar? Desde el inicio. Edwin Mendoza. Estabas hablando del plan territorial. Desde los instrumentos. Ah, ya. Ya, desde el inicio. No, ¿qué ha sido ese chistoso? Entonces, les decía que van a poder encontrar que para algunas instituciones y personas era prohibido hablar de sistemas agroforestales, menos de injertos. Pero en este documento ya van a poder encontrar cómo ese cambio de influencia, de incidencia que hemos logrado, y ahora sí en el plan está lo que es gestión territorial en algunos componentes como sistemas agroforestales, ¿no? Como parte del desarrollo de la comunidad. Entonces, nuestro trabajo muchas veces
no se visibiliza y no tenemos evidencia. ¿Por qué? Porque no hacemos investigación, no contribuimos, no hacemos seguimiento incluso a nuestro trabajo. Sin embargo, producto de todo lo que hemos hecho, estos documentos, la capacitación a la gente, la formación de liderazgo, ha hecho que otras instituciones se apropien de esto y lo pongan. Lo malo es que lo ponen con sello propio, ¿me entienden? Pero si yo estuviera satisfecho, estuviera satisfecho, ¿por qué? Porque ese era mi objetivo, cambiar la mentalidad y en un plan como esta aparezca lo que nosotros hemos planteado en un inicio. Aunque ahora lo pongan de autor que fulano de tal lo ha metido a la zona estas cosas. Allá, pues allá su problema, pero está en mi conciencia que nosotros hemos iniciado ahí entre tira y afloja, ¿no? De cómo es un sistema agroforestal. Federico, ¿me podría decir, por ejemplo, cómo estos viveros comunales han funcionado, se han capacitado? Hoy en día, ¿cuántos de estos existen? La verdad, tampoco hay mucha información. ¿Cuáles sistemas han podido sobrevivir? Muchos de las familias seguramente durante la pandemia han agradecido porque tenían todo a su alrededor, tenían plantas medicinales, tenían su supermercado, como dicen ellos, a la mano, en el traspatio o a unos pasos o a 1 kilómetro de su casa. Entonces tenían todo, absolutamente todo para vivir. Y otra de las cosas que aprendí con la lógica del pueblo indígena, si bien entran los tacanas a un sistema productivo, por ejemplo, ellos no son egoístas con la fauna silvestre. Dice, yo produzco plátano, a veces no sale todo al mercado porque no hay mercado, se satura y en el mercado te quieren pagar muy, muy por debajo de su costo. Entonces yo prefiero que se lo coma mi chancho del monte porque mañana yo voy a cazar eso y voy a comer un rico, no sé, chicharrón o mi lechón al horno, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta combinación de pensamiento ocurre, pero costó meter, a eso quería llegar, costó meter a ese proceso de identificación, de querer trabajar un sistema productivo más sostenible, porque hubiera sido bien fácil decir, ya, metamos monocultivo y vamos a conseguir mercado después, no, es cómo hacemos sostenible el manejo de la misma tierra, la diversificación de especies. Ahí se hablaba ya, los vagos de los colegas nomás no han podido hacer seguimiento, de plantas tolerantes, de la ubicación en el sistema agroforestal, en puntos altos, qué tipo de árboles o especies cultivables podía ir, y en la parte baja lo mismo, qué tipo de cultivos podíamos meter en un espacio, llamémosle de cuarta hectárea, un cato, lo que sea, lo que quieran ustedes denominar, que para la familia era importante aquello, ¿no? Entonces, cuando entras a este tipo de cosas y ves gente trabajando donde tienes locoto, tomate, maíz, absolutamente todo, plátano ahí mezclado en todo ese chacho que hay, entonces realmente tienes todo y no tienes una dependencia del mercado que te venden productos fumigados con productos químicos, qué sé yo. Y al mismo tiempo ellos mismos se dan cuenta que hay un equilibrio, ¿no? Justamente por este manejo del sistema donde los depredadores, ¿no? Hacen control de las plagas mismas, ¿no? Entonces tienen su propio mecanismo de control. Y eso aprendieron ellos y no necesitan otros productos químicos. Yo me acuerdo ayer, Erwin sacaba siempre cuando visitamos Capaina, no, Altamarani, ¿no? Comparando lo que era el ingenio. He aquí la muerte y aquí la vida, ¿no? Entonces al otro lado, o sea, una franja nos dividía y en el otro lado encontrábamos todo tipo de productos y en este lado estaba la caña, ¿no? Pero bueno, ya esos son enfoques, esto es económico, este es un poco saliendo de la seguridad alimentaria de sobrevivencia y el excedente para poder vender. Básicamente un concepto de seguridad alimentaria. ¿Algo más, colegas? Ya los he perdido otra vez. Estamos en que aquí. Sí, Víctor, una complementación, por favor. He podido percibir que esta metodología es la base puede ser la base para muchas cosas, ¿no? Solo hay que darle la orientación adecuada para poder establecer el producto. Por ejemplo, toda esta información que se recolecta es base para el tema del plan de contingencia, tú lo has dicho, para el plan de contingencia comunal
o para, de pronto para el plan puede ser también para el plan de contingencia municipal. Otro, en todo lo que vamos a ejecutar en el proyecto de Zurich, es fundamental también para obtener información y introducir a la plataforma, al software, de tal manera de que es la base para determinar las encuestas estructuradas que van a sacar y vamos a ir a poder complementar en terreno, ¿no? La metodología más o menos viene a ser la misma, ¿no? Se recomienda el estudio de grupos focales, de informantes clave y encuestas hogar por hogar, porque tú lo has dicho claramente, la percepción o la participación de los grupos etarios es diferente, ¿no? Cuando están toda la comunidad, a veces las autoridades toman la palabra, los líderes naturales toman la palabra, las mujeres no, se callan, los jóvenes peor. Entonces a estos grupos es muy importante tenerlos en grupos focales y escuchar su voz, de tal manera de que se ve de manera integral cómo se perciben ellos, por ejemplo, la inundación y las acciones que hay que hacer. Evidentemente, el varón tiene una mirada muy diferente y es en ese sentido que se empieza a establecer las acciones que se deberían desarrollar prioritariamente. Entonces, es fundamental el manejo de esta metodología para que les decía, para todo, diferentes tipos de otras herramientas que se pueden obtener. Y entonces sería importante, no sé, me pongo pensando en voz alta, Víctor, que algún momento los que más conocen de esto, tú, de pronto Federico, de pronto Johnny, que participe, nosotros podamos participar de donde ustedes se desarrollen y nosotros poder apoyar y aprender al 100%, de tal manera de que siempre va a ser su utilización permanente, ¿no? Ya les digo, es múltiple el uso que se le puede dar a la información que se recolecta con esta metodología. Eso era, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Mira, yo utilizaba también como parte de la motivación comunal y al mismo tiempo facilitar mi trabajo. Cuando hablamos de la vida profesional y su aplicación, nosotros saben qué somos, no somos ingenieros ni algo por estilo en el campo, somos facilitadores de procesos, ¿no? Por respeto, por título, dependiendo de dónde te encuentras, te dicen ingeniero, ingeniera, licenciada y todo lo demás, cargos que te dan. Fíjense que lo que dices tiene mucho de lo que puedes explotar esta herramienta. Voy a una comunidad de Chiquitanía, ¿no? Saco la información, esa información me va a servir ¿para qué? Para todo lo que estamos construyendo. Línea base, con toda esta metodología aplicada de grupos etarios, cada uno con sus cosas, lógicamente con un punteo de lo que quiero conseguir y las preguntas así memorizadas o estructuradas, ya sean en grupos focales, grupos separados o encuestas estructuradas aplicadas de forma individual, lo que sea. Fíjense, cuando se vuelve en plan de acción, cuando ya consolidas y dices ya a la comunidad, ya la comunidad se va a comprometer. Yo hábilmente puedo meter, miren, mi problema de la zona es sequía, incendios. Listo. Para esto, ¿quién necesita la comunidad? Si la comunidad tiene conocimiento, va a decir, ¿saben qué? Queremos tener un plan para reaccionar. Ya, plan de contingencia. Pero al mismo tiempo queremos tener algo, como el otro día en un video que corría ahí por ahí, se lo dijeron creo que al ministro, ¿no? El dirigente de la parte de transporte, hasta de rodillas se lo ha pedido. Al de la gobernación, ¿se acuerdan? Se ha viralizado esto. Oiga, queremos pues un plan, no les hemos escogido para ahí, no nos oponemos a que vayamos a medidas restrictivas o incluso a cuarentena. Pero, ¿sobre qué? Denos un plan. Decía, ¿no ves? El hombrecito, ya viralizó y cayó a todos.
Estaban exigiendo a gritos que tener un plan. Lo mismo pasa en la comunidad. Entonces le dices, ya, ¿qué necesitamos? Un plan de contingencia, un plan de emergencias, listo. Como ya es parte del trabajo, por eso este es la primera instrumento de llegada, entonces ya pues en él dices, salió esto que tienen que construir un plan, listo. Es como construir una agenda. ¿Cuándo lo vamos a llevar este plan? Este taller para construir el plan. En el siguiente, en el mes de julio, listo, pues ya les has comprometido. ¿Quién? Dirigentes con la facilitación del técnico de soluciones prácticas, qué sé yo. Y vos te conviertes en el ídolo porque incluso documentas porque fue un requerimiento de la comunidad y no tu imposición porque es tu producto a lograr. Cambia la cosa, cambia el pensamiento. A veces nosotros por desesperación, peor son los consultores, ¿no? A mí qué me importa el EPBC, yo consigo como consultor, aquí está mi plan, bajo mi visión, es mi producto, páguenme. Ese tipo de profesionales somos, así, desgraciado, nos vale lo que eso funcione en campo, pero escribimos bonito. Una visita rápida de media hora de reunión, hemos sacado un conjunto de informaciones, hemos llenado nuestro índice y listo, aquí está mi plan, me lo aprueban compañeros, se los leo, esto es. Y a veces ni siquiera los compañeros han leído y está otro nombre de otra comunidad. Pero tienen que firmármelo esto, ya, fírmemelo aquí. Dirigente, trae tu sello, listo. Ya está aprobado, consensuado el acta de que el plan ya fue construido, listo, tomen, yo voy a presentar, voy a soluciones prácticas, páguenme porque este es mi trabajo, ya lo he logrado. ¿En campo funciona? Pregunta. ¿Es sostenible en el tiempo? Es sostenible para el consultor, porque él se lo llevó la plata. Él puso sus ideas. Él simplemente redactó porque era su documento, su producto a entregable. Pero si realmente queremos hacer cambio, sembremos ideas, hagamos ingenio con ellos. Entonces, otra cosa es pues que si yo tengo la habilidad de sembrar estas ideas y que la comunidad diga, si la comunidad sabe qué necesita un plan de contingencia, listo, está saliendo de ellos. Alguna vez en la oficina yo he dicho a alguien, eres muy hábil y me pones en duda si lo que estoy diciendo es lo que yo quiero o lo que tú quieres. Y habemos personas que jugamos esto. Cuando quieres conseguir, siembras la idea en el otro lado y haces que esa persona lo manifieste, lo ponga como su idea y eso es sostenible porque es su requerimiento y al mismo tiempo, como lograste que eso suceda, es contagioso porque probablemente sea el líder al cual le siguen. Entonces, en vez de que sufras con tu producto, tú ya has conseguido desde la entrada de que la comunidad ha demandado el plan de contingencia o plan de gestión de riesgo. Y cuando construyas, ya no tienes que sufrir porque toda la información está sobre la base de la evaluación participativa, porque ahí ya has sacado, ya has construido, pero tú tenías que hacer que la comunidad demande este plan. Y cuando ya construyas con tu habilidad técnica, sacas la información, elaboras el documento bonito, listo, consensuas, ya es un avance. ¿Por qué? Porque es que incluso los puntos específicos de plan de contingencia, el plan de emergencia, están elaborados bajo consenso de ellos y por requerimiento de ellos y con guía de nosotros, que tenemos que tener esta parte, que tenemos que tener este responsable, que tenemos que tener tiempos, que tenemos que tener este proceso de capacitación de este grupo o en esta temática, tenemos que tener zonas seguras. Ya hemos facilitado eso, sí, o les hemos capacitado para que hagan, pero la construcción de la herramienta. Pero en ese proceso, nuevamente repito, la diferencia es que ellos han demandado. Y encima lo han puesto como parte de la agenda comunitaria, que es el plan de acción. Y este plan de acción se operativiza y dicen en tal fecha vamos a hacer este plan, en tal fecha este otro plan, en tal fecha vamos a llevar, por ejemplo, queremos tener conocimientos sobre gestión, no sé, sobre ganadería, sobre
qué sé yo, cómo afrontar el tema de ganadero. Ah, ya, para esta fecha vamos a hacer un taller LEX. Para eso vamos a invitar, vamos a hacer gestión para que vengan los de la FAO y nos den su intervención magistral para la comunidad o para los actores principales o para los sectores privados de la ganadería, LEX. Pero ya lo estás convirtiendo en una acción comunal, en un plan comunal. Eso es, Marcelo, gracias por recordar, en práctica, o sea, tú aplicas, pero la ventaja es que haces que la comunidad lo vuelva en una agenda comunitaria y que se comprometa frente a esa agenda. Si lograran eso, estoy seguro, y es fácil de identificar, lo va a defender la comunidad, lo va a sacar adelante la comunidad, ya no es el trabajo, ya no es su propuesta del ingeniero al cual hay que hacerle caso, al que hay que ayudar a construir, ya no, sino ellos, es mi plan. ¿Vale? Porque hemos vendido la idea para que ellos lo manifiesten. Éxito es la diferencia. Ahora me pueden decir, pero eso va a llevar su tiempo. No, a veces en la primera entrada, cuando construyes el EPBC, tú pones. Ahí la vez pasada, tal vez Edwin, o no sé, no, por eso a veces se distorsiona el EPBC porque se sintetiza tanto que se obvia algunas cosas. Si hubiera hecho ahí, si está ahí, uy, el plan, todos los productos que tiene el producto, incluso estarían ahí en la comunidad como agenda. Ya lo único que hacíamos, se han comprometido tal fecha, listo, tal cosa. Tenemos que ejecutar, solo hacías seguimiento como proyecto y hacías, lógicamente, avanzabas, ayudabas en la redacción, documentación y aprobación. Y resuelto el problema. Eso es, colegas. Pero nunca es tarde. Son aprendizajes que llevamos. ¿Alguna consulta más, colegas, antes que nos vayamos? Víctor, buenas noches a todos. Buenas noches, Julis. Mi consulta va relacionada. En varias ocasiones a lo largo de la conversación has mencionado que has podido percibir una distorsión, los colegas han distorsionado, han mencionado así textualmente. ¿En qué es lo que has podido percibir acerca de esa distorsión? Me imagino que ha sido a partir de un análisis de varias experiencias de una sola, para entender un poco en qué estaríamos equivocando el camino, digamos. Gracias. Y bien la pregunta. ¿Sabes en qué uno se da cuenta fácilmente? Porque aplica, cuando ya manejas aunque te capacites y todo demás, cuando aplicas, tiendes a resumir. Es una primera distorsión. Tiendes a resumir. Y cuando tiendes a resumir, es la metodología, si ustedes buscan en Google, es el diagnóstico rural rápido, el DRR. Entonces ya no es de PVC. Aplicas una cosa y este PVC lo construyes en media mañana. Entonces obvias la separación de grupos. Ya no escuchas, llamas a una, como les digo, a una reunión grupal mayor y sacas la información. Factor tiempo, sí. Limitación de recursos, probablemente. Entonces sacas la información, tiene su validez, como les he dicho. Vas a sacar un par de comentarios y los demás lo pones tú. Porque te vuelves tan hábil y piensas que tienes el conocimiento de todas las comunidades. Y ahí estamos, yo diría casi 100%, puede ser bien atrevido, equivocados. Y a mí me pasa, y me pasó, pensaba que por haber nacido en el área rural y vengo de una comunidad, conocía a mi comunidad y planteé un proyecto basado en mi conocimiento y mi recuerdo de mi niñez. Y resulta que cuando implemento el proyecto no había sido así, que las cosas habían cambiado. Entonces, y en tan corto tiempo. Entonces, no es suficiente ni siquiera haber visitado una comunidad o recorrer, sino hay demandas urbanas individuales que totalmente se enmascaran y se obvian.
Entonces, ahí hay una distorsión. Segundo, los procedimientos que les he mostrado hace rato no se cumplen. Y no necesariamente tienen que cumplirse, pero al menos seguir con cierta secuencia te permite que garantizar el trabajo, porque esta herramienta no solamente construye una herramienta de recojo de información, es la base de un proceso que te permite alcanzar, y si lo trabajas bien, te va a permitir trabajar la sostenibilidad a largo plazo. Alguna vez yo he comparado este instrumento en aquello que siempre he querido sembrar en todos los colegas. ¿Cuál es esta? ¿Cómo alcanzas la sostenibilidad? ¿En qué momento alcanzas la sostenibilidad? ¿Alguien me puede responder? ¿O cuándo es recomendable trabajar la sostenibilidad? Creo que me fui. No sé quién está hablando, pero... Pero lo hemos perdido. Sí. Se empoderan del Uy, proyecto, ¿quién de está? la vida que interviene el proyecto. Se va empoderando de las actividades que se van desarrollando, va apropiando, o sea, se empoderan, entonces ya queda ya es sostenible, o sea, la actividad que se intervenía. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más? Esto es importante para los que hacemos planificación y ejecutamos, o sea, jefes de proyecto, liderazgos, los técnicos también, o sea, es importante aquello de determinar. Cuando comenzamos a trabajar aquí, el colega dice, cuando desarrollamos trabajo y los empoderamos, se vuelve sostenible en el proceso. ¿Alguien más opina? ¿Contrario? ¿A favor de eso? Y si me permite, el empoderamiento está desde la misma actividad que se planifica de manera conjunta con los involucrados, ¿no? En este caso, los productores. En la misma actividad hay algunas instituciones que han acostumbrado mal porque les han dado un 100% de una infraestructura. Entonces, se han acostumbrado a eso o se han acostumbrado a solo participar de los talleres para el refrigerio o alguna alimentación. Entonces, hay que involucrarles a ellos en el momento de hacer una actividad, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza la sostenibilidad y el empoderamiento del mismo proyecto, ¿no? Gracias, Fernando. Sí, en el proceso se construye, en realidad se consolida, pero ¿sabe cuándo realmente parte? Cuando comienzas, cuando inicias el trabajo, incluso cuando diseñas, piensas cómo vas a alcanzar la sostenibilidad, pero lo más importante es cuando tú entras en este momento, tu punto de partida es cero, pero ya estás pensando en salir. Estás terminando el proyecto. Si tienes claro de cómo vas a salir en el momento en que estás partiendo, ya estás trabajando sostenibilidad. Y entonces el EPBC te ayuda a eso. Ahí es donde otro de los momentos que se distorsiona. ¿Por qué? Porque lo hacen un diagnóstico muy resumido, se convierte en plan de acción. Probablemente este plan de acción empoderado, totalmente de acuerdo, cuando se empodera a la comunidad, propiamente adaptado, lo proyectas a largo plazo, eso es sostenible, como lo ha dicho Federico, muchas de estas comunidades ya lo hacen normalmente. El EPBC te ayuda a anclar ese momento pensando en una salida futura. Por eso el punto de partida, el primer punto de entrada en una comunidad debería ser el EPBC, porque te proyecta a largo plazo. Ya estás pensando cómo salir. Incluso has identificado cosas que el proyecto no lo va a hacer, cosas que el proyecto, que la comunidad te va a pedir, pero no tienes plata para eso. Entonces vas a tener que empujar a un proceso de gestión, pero basado en la capacidad de la comunidad. Y vas a trabajar y de por sí visualizas cómo va a ser tu comportamiento de proyecto. Entonces, para alcanzar esa sostenibilidad, en el momento en que estás partiendo, tienes que pensar, tienes que entrar como si ya estuvieras saliendo.
Y en ese momento te vas a dar cuenta que tu tiempo, vas en contra del tiempo, vas restando el tiempo. Y vas a ir anclando, vas a ir asegurando, vas a hacer gestión. Tu mirada es mucho más de largo plazo que la ejecución de la actividad. Normalmente partimos como caballo cochero, voy a hacer esto, o en el camino nos vamos acomodando. Y ¿saben cuándo? En el último año pensamos, sostenibilidad, listo, ahora voy a trabajar esto. O algunas veces ni siquiera lo tomamos en consideración. Entonces, ahí todavía hay mucho por hacer en este proceso y muchas de las acciones, y tampoco está mal, y digo, no 100% no va a funcionar, pero muchas de las acciones se vuelve insostenible en el tiempo después de que ha terminado el proyecto. Ahora estoy tratando de hacer evaluaciones post proyecto, por ejemplo, de proyectos importantes, ¿no? Que han sido de inversión alta, después de 3 años, 4 años, ¿no? de su conclusión, a ver cómo funciona, si realmente lo que hemos hecho ha dado alguna respuesta o en qué porcentaje, o hemos botado la plata, porque nada de eso funciona. Entonces, esto nos tiene que ayudar a reflexionar. A alguien le decía, no somos vendedores de ilusiones, porque tratamos todos los días de ajustarnos, pero estoy convencido como parte de ese soldado del proceso de desarrollo, que todo lo que hemos hecho, o lo que he hecho, o lo que ustedes han hecho, y gente como nosotros ha hecho, de todas las acciones hay un porcentaje que ha quedado en la gente y que ha generado cambio. Ya varios mensajes o ejemplos hemos visto en esta conversación, donde claramente, como les he dicho, el tema de la luz, en algunos puntos lo que se ha hecho en el tema de agricultura, y así en todos los proyectos estoy casi seguro que funciona. Sí, les decía esto, ¿no? Cuán importante es este tema de la sostenibilidad y por qué es importante trabajar y entrar a un proyecto con ese pensamiento. Pero no sé si me han escuchado la parte de la gestión pública. Cuando les decía, ya no es suficiente con que ahora nuestras actividades se conviertan en políticas públicas. Es cómo nuestras actividades, además, nosotros tenemos el entendimiento de gestión pública, porque nosotros debíamos tener la capacidad de capacitar al gestor público. Y cuando no la tenemos, ¿cómo queremos hacer gestión pública? ¿Cómo queremos que nuestras buenas prácticas se conviertan en gestión pública o de parte de las políticas públicas si nosotros no entendemos cómo funciona el proceso de todo ese aparataje de inversión pública? Entonces, fíjense, de cosas muy sencillas tenemos que empezar a pensar en el otro lado. Hay veces nosotros no nos queremos complicar y ejecutamos nomás nuestra platita. Julieta en el equipo del norte nos ha enseñado, ese proyecto para mí siempre ha sido una escuela, ¿no? Porque he visto las 2 medallas de alguna manera, ¿no? Mi desconocimiento de todo lo que es cómo se maneja, cómo se inscribe el presupuesto, cómo se reporta el presupuesto ante el Estado. Y por otro lado, cómo nosotros manejamos el sector privado, nuestros controles, nuestros reportes a la Unión Europea, podemos ser muy hábiles, pero si no manejamos el otro lado, nos metemos en el lío, ¿no? Entonces, ¿cuándo tiene plata el municipio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué es una acción? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un activo para ellos? Todo este proceso, ¿no? Cada vez con la normativa. Entonces, cada vez se hace necesario que nosotros también aprendamos y manejamos gestión pública. Entonces, no solamente ya suficiente, como les decía, repito, con ahora convertir en políticas públicas nuestras prácticas, que a veces no llegamos ni a meter todas nuestras prácticas, buenas prácticas. Entonces, se vuelven en pequeñas actividades en comunidades. No impactamos en el proceso, en el sistema. Llamemos, en algunos proyectos tenemos hasta 2 comunidades, 6 comunidades, 14 comunidades. ¿Creen que hacemos algo frente al sistema como tal, ya sea regional, departamental, nacional? No. Hemos logrado ejecutar esas actividades en el marco del proyecto, pero no hemos influido absolutamente en el sistema. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando entendamos cómo funciona este aparato estatal, cómo funciona esta gestión pública con su inversión, con su proceso de planificación, ¿no? Cuando entendamos aquello y nosotros empatemos con nuestras actividades, ese día supongo que podemos decir sí, además hemos avanzado un punto más, ¿no?
eso quería mencionar, aprovechando esta oportunidad, para dejarlos un poco pensativos, ¿no? ¿Por qué nos ha dicho Víctor esta cosa? Pero en la práctica ocurre aquello. Varios momentos en el cual algunos colegas ya con mucha experiencia de otras agencias decían, no, vamos a hacer de esta manera con los municipios. Pero yo les decía, a ver, un ratito, para hacer esto necesitamos esta parte. Por ejemplo, para un convenio nada más, así sea de convenio marco. A ver, ahorita son nuevitos, ¿no ve? Díganle a un alcalde, tenemos que firmar un convenio perfecto. Y estoy casi 100% lo están firmando. El alcalde les entrega firmado el convenio. Pero ¿alguno de ustedes se ha dado cuenta que está cometiendo un error? ¿Me puede decir dónde está el error en esa firma del convenio? Por ejemplo, el otro día en Chiquitanía hemos firmado un convenio, ¿no? ¿Será que tiene todo el respaldo legal? Pregunto. Los que hacen políticas públicas, gestión de ley o gestiones en ley, ¿saben qué? Presiento que han cometido un error. Por ejemplo, es parte del mecanismo administrativo. El único que puede autorizar para que firme un convenio es el consejo. Una vez que autoriza el consejo, el alcalde firma ese convenio con esa institución. Peor todavía si son de recursos comprometidos. Convenio marco todavía puede decir, sí, pues ya, pero no hemos comprometido nada, puede salvarse. Pero si compromete recursos y el consejo no aprueba el presupuesto, está jodido el alcalde. Perdón la palabra. Porque todo convenio, todo compromiso con otras instituciones, peor si es privado, lo tiene que dar el valor legal, el consejo. Para eso están ellos. El alcalde lo que tiene que hacer es presentar su propuesta y hacerse autorizar. Y una vez que le autoricen, firma. Ahora díganme ustedes cuántos han hecho firmar y me han traído a mí. ¿Cuánto de legalidad tiene eso? Es un ejemplo que les muestro en el sentido por qué debemos entender cada vez gestión pública. Meterse con las alcaldías no solamente significa para ir a coordinar, exigir, dame esto, dame aquello, pones contraparte, yo pongo, te haces cargo de esto. Es entender en esa lógica, a veces podemos inducir a una equivocación. Pero si entendiéramos, decir, incluso podemos decir, pero hermanito, tú puedes hacer, si tienes esto, tienes esta limitación, puedes hacer esta opción. Y él se va a dar cuenta, tienes razón. Y te hace caso. Entonces ahí estás cuidando su espalda, le estás dando salida porque tú conoces gestión pública. Entonces, en algún momento estaba pensando, por ejemplo, para el sector público es obligatorio conocer, estudiar y aprobar la SAFCO. ¿Cuántos de nuestros colegas tienen aprobado el SAFCO? ¿Cuántos de los colegas tienen el PPI, el plan, el PGI, creo que se llama, el de planificación estratégica? ¿Cuántos? Entonces, hay cursos abiertos de parte del Estado donde te metes y para el funcionario público es obligatorio. Participar de los talleres que a veces nos podemos colar en gestión pública. Ahora es importante tener, porque justamente ocurre este tipo de cosas porque desconocemos. Y en el tema de convenios, eso es casi, diría, en la mayoría de los convenios que hemos firmado, no tienen el respaldo legal porque no fue metido ni autorizado por el consejo. En los anteriores controlaba, yo le decía, tiene que, señor alcalde, si no quiere meterse en lío, tiene que pasarme a autorización del consejo. El Dixiamas, el primer convenio, lo tiene, porque justamente lo trata el consejo y al mismo tiempo el alcalde lo lleva por la obligatoriedad, la transferencia público-privado y lo aprueban por ley. Entonces, por tanto, todo lo que ha firmado el alcalde está respaldado por la parte legislativa que ha normado la existencia de ese acuerdo para tener una alianza con gobierno, con un privado como Soluciones Prácticas
y el por qué lo ha transferido hasta a través de un instrumento legal. Entonces, ahí está un poco respaldado, es un poco calma el nerviosismo que puede existir. Pero ¿qué pasa si el alcalde nomás hubiera firmado y no el consejo? Uy, ahorita estaría el alcalde listo para desfilar en algunos espacios legales de demanda, ¿no? Entonces hay que tener este tipo de cuidados. Bueno, no quiero cansarles, colegas. Hasta ahí la charla. Ya son 2 horas que le hemos aplicado. Espero que haya sido útil. Podemos tener algunos espacios de esta naturaleza, dependiendo de la expertise de algunos colegas o conocimiento, para poder aplicar. Y me sumo al desafío de Marcelo, si podríamos hacer un ejercicio de esta naturaleza en alguna comunidad como parte de la transferencia de este pequeño, que también yo he recibido de un entrenamiento de parte de los colegas de Cristianet. Entonces, no me hago lío, a ustedes díganme cuándo podemos planificarlo, ¿no? Pero los que ya conocen, refrescar esto, traten de no sintetizar tanto. Muchísimas gracias a todos los compañeros que han podido participar en esta charla interna. Gracias a Marcelo por motivar la organización. Pues nada, cualquier cosa estoy atento.